Andrés. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho menos divertido que todo el tema del bikini, pero bueno. Pero bueno, está. en realidad íbamos a discutir eso, pero después preferimos quedarnos con el ¿Y tema qué va del a hacer? arresto Hablan del ciudadano. bikini, mandan la foto, sale uno atrás acá con la corbata. Bueno, ¿qué va a hacer? Te tiro tres conceptos que me gustaría que me ayudes a entenderlos mejor. Arresto ciudadano, legítima defensa, Sí, sí. podemos decir también, porque frente a que te roben o que veas que roban a alguien, bueno, reaccionar frente a eso, y lo que es la justicia por mano propia, ¿no? Porque son como tres conceptos que manejamos de forma muy cotidiana, quizás sin entender sobre todo las consecuencias que eso nos puede traer a la hora de realizar alguna de estas tres cosas. Es así, efectivamente. Es más, cada vez más hay casos de arresto ciudadano. O sea, la gente se está animando más digamos, a reducir las personas o a correrlas o de repente empezar a generar algunos otros momentos donde no solamente yo voy a repeler la agresión, como es el caso de la legítima defensa, sino que también voy a querer que esa persona responda ante la justicia y la voy a detener, a reducir y a llamar a la policía. Lo más común es el caso de arrebatos en la calle, ¿no? Rapiñas o hurtos que salen corriendo y alguno lo agarra o alguno lo corre, y en ese caso es que, bueno, después lo reducen, lo someten a la autoridad, llaman a la policía, esa persona va a un juzgado y ese arresto que no es hecho por la autoridad prevista, competente, que es la policía. ¿Qué pasa? Bueno, en los casos, como decíamos hace un par de lunes, hablando del tema de la acción policial, la detención solo está prevista en los casos de flagrancia. ¿Qué es flagrancia? Básicamente, y para que se entienda con claridad, agarrarte con las manos en la masa cometiendo el delito. ¿Tá? Tienen que agarrarte o robando o con el producto en la mano o yéndote, ¿verdad? Ese es el momento, por poner un ejemplo muy concreto, o con el arma en la mano y el cadáver cerca, eso es flagrancia, eso quiere decir que te agarro haciendo el delito. En esos casos, la policía tiene obligación de detener, ¿no? Pero cualquier ciudadano, cualquier particular está legitimado para generar una detención, se llama detención por un particular, así lo llama el Código del Proceso Penal, el actual, ahora, bueno. No, pero es importante porque además muchas veces hemos visto, incluso aquí en nuestro país, policías que están en descanso, que en el momento de ver también un hurto o lo que sea, actúan. Sí, pero hay una diferencia ahí. Pero ya sin el amparo, obligados quizás. a actuar. Están obligados a actuar. Están obligados, aunque estén de civiles. Los policías y que siempre estén fuera son de policías. función. Aunque estén fuera de funciones, están obligados a actuar. El particular no. Es más, hace un tiempo una nota de del diario El País que reseñaba algunas opiniones de jueces penales con relación a la intervención ciudadana en materia de delitos y todos les recomiendan, desde lo humano quizás, no intervenir. No intervenir. O sea, tratar de prevenir los daños, pero no salir a cuidar de repente una propiedad a costa de su propia vida, ¿no? Lógico, Entonces, lógico. el arresto, es que en ese momento hay veces que la propia persona ni siquiera medita, ¿no?, la reacción que está teniendo. Es como impulsiva. Pero decías algo muy importante. Después, esto te puede poner en problemas, porque hay que ver qué le haces a ese delincuente, ¿verdad?, que lográs capturar, en definitiva, como ciudadano. Porque está el tema de las lesiones, en qué estado se lo encuentra. A ver, contanos al respecto. Claro, esto acá vienen los líos, ¿no? Porque no solamente se le recomienda a la gente no intervenir en el sentido de salir a cuidar la propiedad, sino también porque se arriesga algunas cosas. Porque cuando uno va a detener, la única fuerza, digamos, que uno puede utilizar para generar esa detención es la básica para la detención. Te pongo un ejemplo para que esto quede bien claro. Hay alguien que comete una rapiña, un hurto y sale corriendo. Lo agarran entre 4 o 5. Y llega al juzgado todo molido a palo, por decirlo de alguna manera simple y concreta, ¿no? Claramente toda esa fuerza utilizada no era la fuerza necesaria para la detención. Ahí hubo un castigo de por medio, ¿verdad? Entonces, y ha pasado casos mucho más estridentes, personas que de repente estaban sospechadas de violación, o de violación en un barrio, o algo por el estilo, de haber algo hecho más grave, ¿no? Entonces lo agarran en el barrio y claro, hay una suerte de linchamiento previo antes de llevarlo a autoridades judiciales. Entonces ahí estamos, o ante un caso de lesiones personales por las lesiones recibidas, o ante un caso de justicia por mano propia. O sea, la gente que cree que debe impartirle justicia en términos propios, o sea, castigarlo físicamente, antes de que vaya a la autoridad porque tiene miedo de que el juez lo suelte, como se dice en términos vulgares, o que el castigo judicial no sea a juicio del que lo detuvo suficiente. Esto es un Pero poco además ahí diferencial. planteás dos situaciones bien diferentes, ¿no? Una que era lo que vos decías, encontrar a la persona cometiendo el delito, con la mano en la masa, ¿no? Otra es el estigma, el decir, esa persona tiene fama de haber abusado de alguien, voy y en una circunstancia donde la persona está quizás en un almacén,
lo agarro y hago lo que yo considero justicia por mano propia. Son como situaciones diferentes. No, en ¿no? parte, incluso te digo más, en los casos, ponerle que estuviera buscado o que estuviera uno identificada a la persona y que no la encontrara, por más que hubiera él cometido el peor de los delitos, no está justificada una violencia excesiva, ni siquiera para la policía. Bueno, ¿y qué consecuencias trae para sea, ese civil, esto, digamos, que le imparte esa violencia? Ha habido procesamientos por justicia por mano propia y ha habido procesamientos por lesiones personales de gente que ha querido detener delincuentes y se le ha ido de la mano cuando genera la detención. Hace tiempo tuvimos un caso que discutió esto bastante interesante. El taxista que fue detenido por agredir a uno de los choferes de Uber, parte de su defensa en juzgado tuvo que ver con decir, esto no fue una agresión, fue justicia por mano propia porque Uber es ilícito, ¿no? Entonces, claro, fue arresto ciudadano por haber sido Uber ilícito. La justicia dijo justicia por mano propia, por ser liviana, porque podría haber sido incluso violencia privada porque lo está obligando a dejar de hacer lo que hace porque a él le parece que no lo debe hacer. Lo que digo es que es un tema que se usa mucho a gusto del consumidor. Y si lo cruzamos con la legítima defensa, la diferencia con la legítima defensa en todo esto, yo la legítima defensa lo que hago es evitar que a mí se me genere un daño a un bien jurídico mío, ¿verdad? A mi libertad, a mi integridad física, a mi vida, a mi propiedad. ¿Y cuáles son los límites de esa legítima defensa? Bueno, es un tema bastante distinto, porque lo que hace la legítima defensa es justificar el ataque al bien jurídico de otro. Pero devolver con un arma a alguien que no me está atacando con un arma, también me puede traer graves consecuencias. Eso es bastante complejo. Igual, yo te diría hoy que es un tema bastante gris en materia jurisprudencial. O sea, ahí tenemos un problema grande en los juzgados, porque no son claros al momento de establecer cómo funciona esto, la legítima defensa. ¿Por qué? Más por un tema de sentido común o que les hace ruido que normativo. Porque en ningún lado dice que el medio con el que yo ataco tiene que ser proporcional al medio con el que me defiendo. Por ejemplo. Eso es lo que la gente tiene a veces como idea, es sentido común. Mañana viene una persona grande, con un palo a robarte o a lastimarte, y vos tenés un arma de fuego, claramente era tu único medio o tu medio menos lesivo para defenderte, porque si no entramos en esta, a ver, ¿con qué venís vos? ¿Con un palo? Bueno, ¿para qué yo voy a dejar mi arma de fuego? Voy a buscar un palo para defenderme igual. Sí, o sea, entramos en el absurdo. Este tema de legítima defensa creo que algún día quizá es para un capítulo, nos metamos más de lleno, porque aparte todos estamos expuestos. Mañana te despertás en tu casa, en tu cuarto, abrís los ojos, tenés una persona hurgando una mesa de luz, y bueno, yo creo que en esos casos siempre es legítima defensa presunta, salvo que haya algún componente muy estridente, porque está previsto de esa manera. Pero no todo el mundo tiene tan claro eso de me levanto, veo uno, ¿qué puede hacer? Está en el jardín, está en el garaje, o sea, es un... Que no debe ser lo mismo tampoco. No es lo mismo, es lo mismo. Hay un tema del hogar y las inmediaciones del hogar que tienen mucho que ver, pero en esto del arresto ciudadano hay que tener cuidado, y el lío más grande viene en cuando se exceden con la fuerza en la detención o en el castigo. Bien. Y sobre todo cuando son muchas personas, esto tiende a ocurrir. ¿Qué es lo que tiene que saber la gente sobre eso, no? Puntualmente, como para ir resumiendo y dejar en claro. El exceso de fuerza a la hora de detener a esa persona que efectivamente lo estaban robando, lo persiguen, lo arrestan por mano propia. Yo creo que el exceso de violencia. En suma con esto es que sí, está previsto el arresto ciudadano, pero es muy problemático, porque no solamente la exposición por el exceso de fuerza, por las posibles lesiones, por la justicia por mano propia, sino también en el caso en que esto uno se lo imagina con muchas personas alrededor, pero puede ser una persona con otra. Ahí es palabra contra palabra. Yo puedo decir, estaba metido de cabeza dentro de mi auto sacando cosas, y él puede decir, no, mire, yo pasaba por al lado, me pegué una trompada y me quiso hacer arrestar. O sea, entramos en un tema probatorio e incluso de exposición a ser uno el que arresta, el que comete los delitos contra la persona en la cual detuvo. O sea, es un tema complejo. Yo lo pensaría dos veces. Una cosa es defenderse su vida o integridad física, y otra cosa es correr a alguien para querer someterlo a la justicia. Yo creo que si es por un tema que es lo más común, de propiedad, de una billetera o algo por el estilo, no vale la pena meterse en este berenjenal de posibles futuros problemas por esa propiedad que le puedan quitar en el momento. Yo sé que y por lo pronto, cuando uno detiene a alguien, si lo logra hacer, que bueno, también es toda una hazaña, lo primero que tiene que hacer es llamar a la policía. Llamar a la policía y tratar de justamente que se vea que en el arresto no hubo mayor fuerza que la necesaria para arrestar. No hubo otros apremios con respecto a la prueba del delito, digamos, de esa persona. En estos casos de carteristas en la calle son testigos, ¿no?
o una cámara de repente de seguridad del Ministerio del Interior, pero no se puede pensar en otras pruebas de otro estilo porque es algo que alguien haya visto, el robo es palabra contra palabra. Bueno, tema muy interesante. Leíamos una noticia del país que en realidad es del año pasado, pero que aproximadamente hay un caso semanal en nuestro país de este tipo de arresto ciudadano. Cada vez más. Y cada vez más, mira, yo que pensaba que al revés, el no te metás era como más... Va enganchado con el tema de seguridad pública. La gente se siente más indefensa, claro, no se siente cuidada por el Estado, siente que la policía no le está rindiendo, está instalado que los jueces todo lo que reciben de gente para procesar, en decirlo, sin duda, lo devuelven. Pero hoy también uno sabe que la respuesta a veces es tan desmedida de la violencia del delincuente, claro, ¿no? Frente a robarte una cartera o... Es tan desproporcionado, ¿no? El método de violencia de ese delincuente con la persona y lo que le quiere robar, que a veces realmente el riesgo puede ser enorme. Sin duda. Muchas gracias, Andrés, muy claro, como gracias siempre. A ustedes, como y un día siempre abordamos el tema de... Sí, lo tenemos pendiente. Pasa que nos mata la agenda, hay tanta cosa que nos mata la agenda diaria. Sin duda, sin duda. Así que bueno, muchas gracias y quedamos a las órdenes por las redes, lunes, como siempre. Por supuesto, Gracias. La pregunta que le quieran plantear lo pueden hacer a través de las redes. Incluso, Andrés, tenés tu propio Twitter, sí. Tus redes personales en las que también se pueden plantear las dudas. Y de hecho generan muchas dudas los programas porque uno sale de acá y siempre empiezan a llover las preguntas. Sí, las discusiones, ¿no? Que también generan este tipo de temas.